Buenas tardes, ¿se escucha? Sí se escucha, doctor. Buenas tardes. Perfecto, disculpen que hemos tenido dificultades un poco con el Zoom para iniciar, pero ya estamos acá. Ya. Bueno, vamos a iniciar la clase del capítulo de cardiología. Ustedes saben, la parte de semiología cardíaca es tan importante como las otras entidades que hemos estado viendo, la parte general, respiratorio, etcétera, ¿no? Vamos a empezar primero viendo lo que es la parte de anatomía, ¿no? Ya ustedes están viendo ahí, en la parte anatómica tenemos nosotros la primera, que es la más importante, es la aorta. Después tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, arterias pulmonares, la vena pulmonar. Acá, este es el único sistema que está invertido. Y ustedes saben, arteria pulmonar lleva sangre venosa porque lleva del ventrículo derecho, y la arteria pulmonar trae sangre oxigenada hacia la válvula mitral. Entonces, este es importante. Igual tienen ustedes dos aurículas derecha e izquierda, dos ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. El ventrículo que tiene con una entrada, que es la aurícula izquierda, la válvula mitral, que trae sangre oxigenada por las válvulas, por las venas pulmonares, y el ventrículo izquierdo bota sangre hacia la aorta y todo el cuerpo, cabeza, etcétera, etcétera. Igual la aurícula derecha, que recibe sangre de las venas cava superior e inferior hacia el ventrículo derecho, hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de acá sale la sangre por la vena pulmonar hacia los pulmones para ser oxigenada. Entonces, ese es el pequeño recordar y ya tienen que saberlo. Acá tienen ustedes la gran circulación, que es muy importante que sepan, las grandes arterias que salen y venas. No se olviden que el corazón tiene un sistema arterial y venoso, la parte del músculo cardíaco, que es la parte central, ¿no? El corazón pues está compuesto por células endoteliales, tanto el endocardio como el sistema vascular. Aparte tenemos miocitos, fibroblastos, neuronas y músculo liso vascular, ¿no? Los miocitos tienen dos funciones, una función motora y una endocrina. Antes pensábamos que el corazón solo era una bomba, pero el corazón tiene también una, una función endocrina, tanto autocrino como paracrino. Acá nosotros tenemos que agregar que hay una síntesis de la secreción del factor natriurético, ¿no? Que siempre se conoce como FNA, que se produce en la aurícula, ¿no? Y hay componentes del sistema de renina-angiotensina dentro del corazón. Entonces, hay también las catecolaminas, ¿no? Que se producen dentro del corazón, no solo renina-angiotensina, sino también en el endotelio de las grandes arterias tenemos la producción de óxido nítrico. Óxido nítrico que ustedes van a ver después si lo van a usar, que esto también se produce industrialmente, que es el regulador de la presión arterial en los vasos, ¿no? Ustedes van a ver que hay frascos de óxido nítrico que venden, que se usa en las unidades de cuidados intensivos, que a grandes presiones lo único que puede bajar es el óxido nítrico. Esto se usa bajo goteo porque es muy riesgoso si no tiene un control. Y la endotelina, que es un vasodilatador también, relajante y vasodilatador. Las endotelinas actualmente tienen un bastante uso, ¿no? Bastante uso tienen las endotelinas. Es otro capítulo aparte. Acá tenemos la histología del corazón. Ustedes saben que el corazón está formado por el pericardio, que tiene dos capas, una capa periférica y una capa céntrica, ¿no? Después viene el epicardio, ¿no? Después tenemos el miocardio, que es el músculo en sí, y tenemos el endocardio. Estas tres partes tienen que acordarse especialmente que está formando el músculo cardíaco: epicardio, miocardio y endocardio. Si vemos la parte histológica, ya lo vemos nosotros, las mitocondrias, los núcleos, los discos intercalares a modo de pantalón, ¿no? Mire, parece un pantalón, ¿no?
Y después acá ven ustedes histológicamente la formación de los músculos intercalares con sus células, puede tener una o dos centrales. Y tenemos nosotros acá ya histológicamente la función en bandas con los dermosomas, los dermosomas son cadenas de unión. Y acá tenemos la unión GAP, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Las bandas A y B, que son las bandas que se forman en el músculo cardíaco. Esto como una parte cultural. Nosotros pensamos que el corazón, mientras más grande es, más late menos, pero no es así, ¿no? O es así. Un ratón, por ejemplo, es a la inversa, es un corazón chiquito que pesa 0,14 gramos, late 650 latidos por minuto. Una ballena que tiene 631 kilos, y a veces más, una tonelada y media, tu latido es 15 latidos por minuto, ¿no? Y miren el corazón de la ballena, 631 kilos. El peso del corazón de la ballena es un toro, ¿no? Un elefante, su corazón tiene 1200 kilos y sus latidos son de 30 a 40 latidos por minuto, ¿no? La tortuga es más chiquita, 20 latidos por minuto. La marmota, 80 latidos por minuto. Y ustedes saben ya la persona cuántos latidos por minuto. Nosotros, nuestros latidos son de 60 a 90, 60 a 100 específicamente, ¿no? Entonces el corazón puede latir de 50 a 90 latidos por minuto. Y este es un latido normal, ya saben. Si está mayor, decimos taquicardia. Y si está menor, decimos que está el corazón en bradicardia. Dos cosas sencillas. El corazón en bradicardia o el corazón en taquicardia, el gasto cardíaco es bajo. Apréndanse eso. Un corazón con menos de 150 latidos, 40, 30 es un gasto bajo. Y mayor de 90, 100, 120, 150 también el gasto cardíaco va a ser disminuido. Los dos extremos son peligrosos. Un corazón de una persona cualquiera pesa entre 7 y 15 onzas, depende de su contextura. Más o menos estamos hablando de 200 a 425 gramos. Siempre se nos ha dicho desde la secundaria que es un poco más grande que una mano cerrada, ¿no? Es importante que veamos que al final de una vida que tengamos, el corazón de una persona puede haber latido en contracción y dilatación más de 3.500 millones de veces. Imagínense ustedes. Es la mejor bomba que existe sin malograrse. Por eso es que cuando el corazón falla tenemos muchos problemas. Es un órgano que nunca debe fallar, porque ya cuando falla entramos en lo que se llama insuficiencia cardíaca, que puede ser de tipo derecho o de tipo izquierdo, ¿no? Cada día el corazón, más o menos, late de 100.000 veces al día. Y el bombeo que hace, si se lo compararíamos con una bomba de agua, más o menos al día tiene 2.000 galones. ¿Se imaginan ustedes? Más o menos 7.500 litros de sangre en un día, ¿no? Es importante ver esto, ¿no? Nosotros cuando hagamos o veamos una paciente, que tenemos que mirarlo desde el punto de vista clínico, médico, y al hacer de nosotros la anamnesis tenemos que hacer una historia cuidadosa. Un paciente, acuérdense, un paciente cardíaco es un paciente muy lábil, muy lábil. Entonces, así como es lábil el paciente, hay que saberlo tratar con cuidado. Entonces, pero nuestro interrogatorio debe ser meticuloso, debe ser sutil, deben traernos cosas importantes, no preguntarle cosas que no nos interesan, ¿no? No debemos sugerir al paciente. El paciente nos cuenta lo que tiene. Si el paciente es corto en decir su sintomatología, recién nosotros sugerimos. Ha presentado esto, ha presentado esto, ha presentado. Y es lo que la mayoría no hace. Tenemos la mala costumbre de tomar la cistoscopia desde el diagnóstico. Y ahí ya nosotros no estamos haciendo la parte de semiología. Semiología significa que yo tomo un paciente virgen, los signos y síntomas,
Eso es lo importante. Yo debo tomar los signos y síntomas en un paciente, ¿ya? Si no, no tiene objetivo, ¿no? Si yo ya conozco la parte diagnóstica, ya yo, ¿para qué estoy? No tengo ningún problema, ya me voy, yo ya con una visión de que puede tener. ¿Y qué tal si fue hecha la historia por un estudiante o un interno de otra institución que no tuvo el entrenamiento que ustedes tienen? Que nos sucede a cada rato en el hospital. No sé si en otros hospitales ocurre, pero los diagnósticos tomados por internos o incluso por el residente están muy equivocados. No nos olvidemos que internos tenemos de varias universidades, igual residentes. Hay residentes que vienen de Cuba, residentes que vienen de Rusia, residentes que vienen de Argentina. Entonces, no todos tenemos el mismo entrenamiento. Entonces, puede estar equivocado y eso está para corrección del grupo de trabajo del hospital. Pero ustedes no van a dar ya trabajo porque ustedes están tomando signos y síntomas y están aprendiendo a tomar la signología, la sintomatología de su paciente, tal como les dice, y ustedes lo acomodan a la parte técnica. Entonces la historia clínica que pone en intimidad el estudiante con el paciente debe ser una historia que nos dé datos importantes para establecer el síndrome y la parte diagnóstica al final. Esto es importantísimo, la anamnesis que tiene que ser dirigida, ¿no? En un paciente cardíaco, al igual que en pacientes, si ustedes van a ver después cuando se haga cada especialidad, cuando se haga gastro, cuando se haga neurología, cuando se haga nefrología, tienen sus signos y características, signos y síntomas característicos. Nosotros en el paciente cardíaco no puede faltar en primer lugar la disnea, ¿no? Ya vamos a ver lo que es la disnea, pero la disnea no puede faltar en un paciente. Entonces yo lo primero que me dirijo al paciente cuando voy a preguntarle signos y síntomas si tiene disnea o no tiene disnea. Ahora vamos a ver, le preguntamos las características de la disnea. Si es a moderados esfuerzos, si es a leves esfuerzos, si es a mínimos esfuerzos o a grandes esfuerzos. Disnea a grandes esfuerzos tenemos todos. Entonces esto es importante. Ahora vamos a ver al final las escalas que se emplean para esto. El otro signo que es importantísimo en un paciente es el dolor de pecho. Muy raro que un paciente que tenga un problema cardíaco no les refiera a un dolor de pecho. En otros casos puede haber pacientes que le dicen siento palpitaciones. No es otra cosa sino taquicardias o puede ser arritmias. Entonces el paciente siente. Lo vamos a ver por qué. Otra cosa que les puede referir el paciente es que hay mareos y síncope, ¿no? Mareos y síncope. Síncope, pérdida del conocimiento. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Tos y hemoptisis. El paciente, no solo el paciente respiratorio tiene tos, el paciente cardíaco también refiere tos porque se va a ver afectado por problemas circulatorios el pulmón. Y la hemoptisis igual. La hemoptisis se va a ver afectado porque el corazón, no se olviden cuando hablábamos de arteria pulmonar, no se olviden que esa arteria puede estar produciendo una hipertensión pulmonar y al final vamos a ver cómo se comporta esa hipertensión pulmonar a nivel de vasos alveolares y cuál causa grandes cantidades de hemoptisis, mucho más que los pacientes tuberculosos. Vamos a ver ahora y en su momento por qué. El paciente también puede presentar gran fatiga, y esto se ve en los pacientes cardíacos crónicos. Presentan icturia y poliuria. Esto es en los pacientes que van a orinar en la noche. Ahí tenemos un ítem, ¿por qué lo vamos a ver después? La posición de cuclillas, posiciones que son características en pacientes crónicos con enfermedades congénitas. La ronquera. La ronquera es un signo importantísimo. Lo vamos a ver por qué. El edema también, que es importante, no puede faltar en un paciente. Y la cianosis en algunos pacientes congénitos o pacientes crónicos o pacientes que tienen cortocircuitos de izquierda a derecha, ¿no? Vamos a ver la disnea. ¿Qué es la disnea? La disnea es una dificultad respiratoria que causa sensación desagradable, sensación de falta de aire, sensación que me ahogo por ahí.
falta de aire, respiración. La disnea en cardiología o el paciente cardíaco está causado específicamente por insuficiencia del ventrículo izquierdo, acuérdense. ¿Ya? Esto se puede presentar la disnea como síntoma o signo. Síntoma, cuando el paciente me refiere, me canso al caminar, me canso al subir las escaleras, me canso cuando me peino, me canso cuando voy al baño, no dice tengo disnea. Es otra de las cosas que ustedes a veces aprenden al paciente a preguntarle técnicamente y no es así. El paciente no está entrenado técnicamente, pocos son. Todos los signos y síntomas tenemos que aprender a tomar. Por ejemplo, ¿tiene fiebre? Nadie de nosotros de acá del salón 150, 120, lo que asiste, nadie tiene un termómetro. Entonces, pocos somos que tenemos un termómetro. Entonces, la fiebre, signos indirectos, es el sudoración. En pleno frío yo no voy a estar sudando, ¿no? Temblores, escalofríos. El escalofrío no es otra cosa que si no es altas de temperatura y bajadas bruscas, se pone el paciente a temblar, ¿no? Entonces, son signos indirectos. Igual, el paciente cuando tiene una disnea, también, como porque se cansa cuando se cansa. Puede ser aguda la disnea en los niños, y hay gente adulta que presenta esto. Está jugando con un botón en la boca, se lo traga y va a la tráquea. Cuerpo extraño. En niños, si no descartan cuerpo extraño, estamos perdidos. Y también en adultos. No se olviden, por cuadros de alergia, cuadros de asma. Y si nosotros queremos ver el paciente desde el punto de vista cardíaco, arritmias. Las arritmias cursan con disnea. Infarto de miocardio, cursan con disnea. Yo ya estoy pensando que una disnea, hay arritmia, hay un infarto, hay un tromboembolismo pulmonar o hay una falla aguda del ventrículo izquierdo. Habíamos dicho que la disnea se presenta por insuficiencia del ventrículo izquierdo. Hay una falla, ya estoy pensando en paciente cardíaco. Y pueden ser crónicas, en el caso de una insuficiencia cardíaca como enfermedad larga, ¿no? O una enfermedad pulmonar obstructiva crónica también. Y la disnea, como decíamos al comienzo, esto lo vamos a ver después en las escalas, puede ser de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de mínimos esfuerzos y disnea al reposo, ¿no? Entonces son las principales. Causas de disnea. Hay activación anormal de los centros respiratorios, ya ustedes saben que esto es manejado por el sistema nervioso central, con su nervio vago, ¿no? Entonces puede ser de tipo respiratorio, que es causado por hipoxia. Cuando hay hipoxia va a haber disnea, ¿no? Entonces se presenta en grandes alturas, en cuartos cerrados, etcétera, etcétera. Y de origen cardíaco, cuando hay disminución del gasto cardíaco. Hay una frecuente disminución de la circulación. Hay hipoxemia sistémica. O puede ser por cualquier causa. También puede haber disnea de origen humoral, cuando hay aumento del CO2 y disminución del oxígeno en el medio interno, ¿no? Se meten ustedes a un auto cerrado, es peligroso, una habitación o una caverna donde no hay oxígeno. Por eso que ustedes ven, esta disnea, por ejemplo, lo presentan mucho en altura, porque no hay cantidad de oxígeno en altura. Entonces hay que, muchas veces cuando ustedes viajan al Cusco, los familiares viajan al Cusco, no toleran las alturas, hay que darles oxígeno, hay que administrarles oxígeno, porque el medio interno no hay mucha cantidad de oxígeno, ¿no? Las grandes minas, los que les toque ir a minas, ustedes se van a quedar admirados. ¿Por qué las minas usan oxígeno? Ustedes habrán visto en la época del COVID, las minas ofrecían traer equipos de oxígeno, porque a las cavernas, ¿qué hacen ellos? Como no hay oxígeno, tienen que alimentar con mangueras a oxígeno permanente, si no los trabajadores se mueren. Ahí no hay oxígeno, ¿no? Aparte de la altura, las minas no se olviden que están en altura. Entonces, adentro ya no hay oxígeno, pues se mueren. O puede ser la disnea de origen metabólico, necesidad de incrementar la oxidación y el gasto energético también, ¿no? O puede ser una disnea que esté estimulada por los receptores de la pared torácica, que van a estimular los centros a nivel del cerebro,
y va a incrementar la respuesta por vía tallo cerebral, ¿no? Entonces también puede deberse esto, por ejemplo, una fractura costal, quemaduras de tórax, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología de la distia? Hay causas mecánicas, por ejemplo, hay obstrucción de las vías aéreas, puede haber patología restrictiva pulmonar, que pueden ser agudas, crónicas, estimulan los músculos respiratorios y se tratan de compensar. ¿Qué presentan como síntomas? Esto lo acabamos de hacer en respiratorio. Hay estridor, hay retracción y hay tiraje costal. No se olviden que parte del sistema, ustedes vieron, respiratorio, es el sistema costal y los músculos intercostales y el diafragma. Eso depende del sistema respiratorio. Puede verse a cambios gaseosos, un ambiente con hipoxia, o puede haber hipercambio en la sangre. Entonces esto estimula los centros respiratorios por medio de los quimioreceptores del tallo y el sistema nervioso va a estimular el centro respiratorio y va a producir incremento de la ventilación. Entonces nos produce distia por eso, ¿no? Entonces la distia respiratoria se da por trastornos a nivel cerebral y en la membrana alveolar capilar. Puede ser de nivel cerebral cuando el centro medular regula la frecuencia y la profundidad respiratoria según las necesidades metabólicas y de eliminación del CO2. Por ejemplo, estos lo van a ver ustedes en sus pacientes que tienen acidosis metabólicas o cuando el paciente hace toxicidad por aspirina. Hay gente que le gusta tomar mucha aspirina, ya saben que eso produce toxicidad y puede producir recuadros de distia tremendos. Pues por eso al paciente ya saben ustedes que tienen que preguntarle si es consumidor de aspirina. Puede también haber anomalías en la bomba de ventilatoria. Antes decíamos ya de quién depende la bomba de ventilatoria, ¿no? ¿Quién es que determina la frecuencia respiratoria, la profundidad respiratoria? Entonces el sistema nervioso central es el encargado de comunicar a nervios, músculos, a los arcos costales y a la pleura para que incremente su frecuencia respiratoria. O puede haber anomalías alveolo-capilares que afectan pues el intercambio gaseoso, por ejemplo, un tromboembolismo. Siempre debemos preguntar, ¿no? Hay pacientes que están con distia, no le encontramos nada. Los embolismos o tromboembolismos pulmonares es importante. Neumonías, ya ustedes saben lo que es ocultar una neumonía. Veo crepitantes frente a una neumonía. Las famosas alveolitis, ¿no? Entonces ustedes, por eso es que están haciendo cada vez, cada capítulo para ir mejorando tu, tu, tu metabolismo intelectual que va a causar en esto, ¿no? Por eso que le estamos dando cosas claves. Y la distia cardíaca, que es la dificultad respiratoria, les decía, causada por disfunción del ventrículo izquierdo, puede ser de bajo gasto. Cuando hay mala función en la sístole, hay aumento de la presión telediastólica, hay fallas retrógradas con disminución respiratoria y el mayor reflejo de Hering-Weber. Entonces se va a presentar distia. ¿Y qué es el reflejo de Hering-Weber? Es el incremento del volumen del alveolar que inhibe la respiración, ¿no? Esto se da por lo general en ¿quiénes son los que tienen aumento del volumen alveolar? Los pacientes enfisematosos, ¿no? Ustedes saben, tienen cajas torácicas que parecen levantadores de peso. O puede deberse a bajo y alto gasto, cuando hay disminución del ácido láctico y el CO2 que estimulan las zonas reflexógenas del sistema nervioso central. ¿Cuándo se da esto? En cardiomegalia, en hepatomegalia, cuando hay cuadros de ascitis, cuando hay cuadros de hidrotórax, todos estos que afectan la expedición pulmonar nos van a dar una distia de bajo y alto gasto cardíaco. Puede ser cualquiera de las dos.
¿Cuáles son los con gasto alto? Poco oxígeno y mayor resistencia del vascular periférica, la anemia. Con gasto alto es la anemia, la quirotoxicosis y los CHAN. ¿Qué son los CHAN? La unión de arterias y venas. Esto a veces se produce en pacientes que tienen, por ejemplo, diálisis, ¿no? Ahí se les hace un CHAN. O pacientes que tienen CHAN en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Unión de la arteria vena por traumas o nacieron así, hay que corregirlo. Puede ser con gasto normal, falla en incrementar el volumen minuto porque es la incapacidad del ventrículo para extraer el oxígeno. Por ejemplo, esto se da en metabolismos anaeróbicos y en acidosis metabólica. Hay que tener cuidado esto en los pacientes diabéticos. Con gasto bajo, flujo anterógrado reducido, hay incremento de la presión de llenado y aumenta la presión retrógrada de los vasos pulmonares y de los alveolos. Esto lo vamos a ver y lo vamos a explicar el día que veamos en patología mitral severa, en insuficiencias cardíacas congestivas y infarto miocardio. El gasto es bajo. Por lo general, yo les había dicho al inicio que todas las insuficiencias cardíacas llevan bajo gasto, ¿no? Ya está de más decirlo, ¿no? ¿Cómo es la presentación de la distia? Cuando es en decúbito, al acostarse, por el aumento del retorno venoso, hay distia. ¿Cómo se alivia? Poniéndolo en posición semisentada al paciente con almohada. La ortornea o clinomnea, esto va a ocurrir en posición supina. Esto se alivia del paciente al sentarse o pararse. ¿Cuándo se presenta? En insuficiencia mitral y en insuficiencia del ventrículo izquierdo. La trepomnea, eso ya lo han hecho ustedes, lo acabamos de hacer, ¿no? Que el paciente se pone en decúbito lateral izquierdo cuando el derrame está en el derecho. Entonces, para mejorar, se pone al lado del derrame, ¿no? Insuficiencia. En estos casos, cuando hay insuficiencia ventricular izquierda con ventrículo de derecho suficiente. Cuando el ventrículo derecho está insuficiente, ya no hay esto, ¿no? Entonces es importante, la trepomnea, ya saben, un derrame pleural y el paciente toma la posición del derrame y deja libre el pulmón, que no hay derrame, para poder respirar. La paroxística nocturna, esto, yo a cada rato lo repito, esto viene hasta en preguntas de examen de internos y de residentes. ¿Qué es la distia paroxística nocturna? Esto no se pueden olvidar. Es cuando el paciente se acuesta y después de 2 horas empieza a sufrir una distia, ¿no? Es por disfunción del ventrículo izquierdo. También se presenta cuando hay edema pulmonar. Esta disnea es ruidosa y el edema pulmonar es sibilante y húmeda, porque los alveoles se llenan de líquido. Pues acuérdense, esta es una disnea que se presenta 2 horas después de acostarse el paciente, la disnea paroxística. Y la platina que se presenta en posición erecta, casi igual a la ortornea, ¿no? La periódica o ciclopnea también se llama. Esto ya lo han hecho y lo acabamos de hacer en la parte respiratoria, que es la de Cheyne-Stokes, que es la respiración periódica. Hay una taquimia progresiva con hiperpnea, apnea cada 15 segundos. Entonces la disnea es causada por insuficiencia cardíaca congestiva, por hipertensión arterial no controlada, ¿no? Y por edema pulmonar. Entonces, estas son las principales presentaciones que ustedes van a tener de distia, ¿no? Pues acá tienen la de Cheyne-Stokes, fases periódicas de incremento de la respiración y apnea, ¿no? Disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios, ¿no? Afecciones respiratorias, se les había dicho, insuficiencia circulatoria, también se presenta cuando hay administración de sedantes y cuando hay hipertensión en tratamiento, ¿no? La respiración de Kussmaul, que también lo acaban de hacer, que es aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria para bajar el CO2 que tiene.
¿Cuándo aparece esto? Cuando hay acidosis metabólica, pues, estados del paciente que está en coma y en algunas encefalopatías. Otro de la parte de la disnea que decíamos, otro signo importantísimo, es el dolor torácico. El dolor torácico son molestias intensas, continuas y paroxísticas en la región de tórax. No hay que me dolió ayer un ratito, 2 minutos y se me quitó. Eso no es un dolor torácico. El dolor torácico es cuando ya hay molestias intensas, continuas o de tipo paroxístico. Lo presento en la mañana, lo presento en la tarde, lo presento en la noche. Lo presento cada hora o lo presento cada media hora. Entonces existe el dolor torácico, también hay que clasificarlo. Incluso en hospitales ustedes van a ver que hay unidades de dolor torácico. ¿Con qué fin? Con el fin de ahorrar materiales y ahorrar personal, ¿no? Porque hay muchos pacientes, antes más, ahora menos, pero iban, me duele el pecho, pues quítame esta paja. Tuve examen, me duele el pecho. Me gritó mi mamá, pues, peleó con la esposa porque me duele el pecho. Entonces, esto, hay unidades de dolor torácico en los hospitales para no gastar electro, para no gastar placas, para que haya un buen examen y a veces llegan por cuestiones de tipo psicótico, ¿no? Entonces hay un dolor torácico no cardíaco que se puede deber a problemas de pared de tórax, en el caso de damas, mamas inflamadas, varones tumores, paniculitis, mialgias, ¿no? Cargó mucho peso, cargó algo que no está acostumbrado a hacerlo y le duele pues el pecho. Herpes zóster, esto del herpes zóster es importantísimo. Tercera edad, dolor de pecho, nadie examina. Tenemos la mala costumbre de que vemos a algunos profesores que por sus años de experiencia revisan encima de la camisa y queremos imitarlo, ¿no? También encima de la chompa, encima de la camisa están haciendo, poniendo el estetoscopio. El estetoscopio debe ponerse a nivel de piel, si no se están engañando, ¿no? Y si ustedes no examinan piel, se llevan con esta sorpresa. Viene una persona de la tercera edad que le duele el pecho tremendamente, le dan una pastilla y en la noche se va a otro hospital, mañana se va a otro hospital y hasta que encuentra alguien que le descubre el pecho y le ve que es un herpes zóster, ¿no? Es un problema viral que recorre los arcos costales, las partes nerviosas, y eso duele tremendamente. O puede haber fracturas costales, ustedes no se imaginan. Gente joven que tiene cánceres que no han sido bien evaluados, hace fracturas patológicas, viene con fracturas a la consulta y no lo descubre su especialista, sino el cardiólogo recién está descubriendo que hay una fractura costal. Lo mandan por una interconsulta para descartar un mal cardiológico y resulta que es un mal de pared, ¿no? Puede haber inflamación de cartílago, puede haber problemas de pleura, pulmón, del mediastino, tracobronquitis, cuerpos extraños que hablábamos de antes, ¿no? O puede verse a problemas abdominales. 15% está contado en la estadística que hay hernias de hiato esofágico que simulan dolores cardíacos, ¿no? Aerofagia, esos que están hablando y comiendo, ¿no? Comen 50% de pollo y 50% de aire, entonces van a tener problemas de dolor de pecho. Úlcera de pequeña curvatura gástrica, simulan también dolores torácicos. Las pancreatitis pueden pasar como un problema que ustedes tienen que tener en cuenta. Dolor torácico hay que descartar esto, ¿no? El paciente tiene otra cosa, es gordito, hay que descartarle otra cosa. Y problemas del sistema nervioso que son muy, muy, muy raras. Fisher, que es un médico, lo describe porque él descubrió 2 casos de áurea de epilepsia que simulaban una angina de pecho. Habían sido vistos por angina de pecho, le descartaron en el electro y él lo ve y eran auras de cuadros de epilepsia. Pues hay que tener en cuenta eso. Y de antes hablábamos hace un momento del dolor torácico psicógeno, ¿no? El dolor torácico psicógeno que puede ser de origen femenino y masculino. Antes decíamos de origen femenino, no más. Es los 2 casos los dan, porque hay hombres que maltratan a la dama y mujeres que maltratan al esposo, o viceversa la pareja. Entonces van a presentar un origen neurótico cardíaco, entonces se quejan de
para simular una enfermedad, ¿no? El estrés durante la pubertad, la catamenia, durante el embarazo también se presentan dolores psicógenos, menopausia y el hipertiroidismo. No se olviden, en el hipertiroidismo poco tiene de psicógeno, porque ahí sí hay vasodilatación. Y al vasodilatarse, el pericardio se dilata un poco y ahí puede presentar algo de dolor, ¿no? Y el dolor torácico ya cardíaco, ¿no? Puede deberse a dos formas: un cardíaco no primitivo que se presenta en la hipertensión arterial, en la obesidad, en la diabetes y en la policitemia. Cuando hablamos de policitemia estamos hablando de incremento de glóbulos rojos en la sangre. Un paciente, la altura puede tener 18, 16, 20 de hemoglobina. Entonces ustedes le descubren en las conjuntivas y le ven una conjuntiva color de fresa. Paciente que viene de Huancayo, de Cerro de Paz, con 18, 20 de altura. Pues acá en Lima tiene dolor de pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra que acá hay demasiado oxígeno. Pues está tomando mucho oxígeno hasta que se ahogue en oxígeno, porque arriba en altura no tiene la cantidad de oxígeno. Si va a vivir en Lima toda su vida, ¿qué hay que hacer con esto? Retirarle un litro, o medio litro, medio litro, medio litro, hasta ponerle cifras más bajas. Si tiene 20, lo llevo a 16 o a 15 y le mejoro su cuadro. Entonces, es importante, así de fácil, no necesita nada especial. Y el dolor cardíaco primitivo, que puede deberse a enfermedad no coronaria, puede verse por problemas netamente del pericardio, ¿no? Procesos inflamatorios que pueden presentarse cuando hagan la parte de pericarditis que les va a hacer la doctora. Van a ver que puede haber procesos con derrame y sin derrame. Es importante que tomen en cuenta esto porque puede haber derrames de 3 o 4 litros de pericardio, cosas que no se imaginaban ustedes, ¿no? O puede deberse a problemas de miocardio cuando hay esfuerzos exagerados, ¿no? Esfuerzos exagerados significa que yo cargo más peso de lo normal. Esfuerzos exagerados quiere decir que yo nunca empuje un carro y me obligan a empujar un carro para que arranque. Ya no se ve mucho eso, ¿verdad? Pero estos esfuerzos exagerados pueden producir esto, ¿no? Cuadros inflamatorios, las extrasístoles, la distensión brusca de cavidades. Estos pacientes, ¿cómo tengo una distensión brusca de cavidades? Golpes por boxeo, traumatismos por choques de carro, ¿no? Entonces hay una distensión brusca de las cavidades. O puede verse exclusivamente a una enfermedad coronaria, cuando hay insuficiencia coronaria aguda o una insuficiencia coronaria de tipo crónico, ¿no? O puede deberse a causas vasculares. ¿Cuándo? Cuando hay problemas de aorta, aneurisma de aorta. No se olviden que los aneurismas de aorta son dilataciones de la aorta por ruptura de la capa íntima o la capa media. Entonces la aorta se vuelve como un globo. Puede ser a nivel alto, en el callado de la aorta, o puede ser en aorta abdominal. Entonces esto es muy peligroso. Por eso que a los pacientes, cuando se les examina, cuando hagan digestivo, hay que primero auscultarlo el abdomen. Si escuchan un soplo ahí, ni lo toquen, porque pueden reventar una aorta aneurismática y el paciente en 6 minutos muere. Puede deberse a problemas de arteria pulmonar o a problemas de la vena cava, el famoso síndrome de la vena cava, ¿no? Este es un paciente con un dolor intenso de tórax. Mire, este paciente cuando está así es porque le está produciendo un infarto de miocardio. En un infarto de miocardio el paciente lo único que tiene es sacar todo el pecho, sudar y olvidarse de que está vivo. Llama a cualquiera, no se mueve, no se moviliza, llama a que lo salven. El dolor es muy intenso. Y otro de los síntomas que vemos frecuentemente son las palpitaciones. Las palpitaciones no es otra cosa que la percepción de los latidos cardíacos en el tórax o el cuello.
Ustedes normalmente en su casa, ahorita en el aula donde están, no sienten los latidos cardíacos. Cuando empiezan a sentir los latidos cardíacos, estamos hablando de palpitaciones. Y estos se pueden presentar, ¿por qué? Por esfuerzo, post ejercicio, ya yo siento latidos. No están acostumbrados a manejar bicicleta, hacer un día bicicleta, medio kilómetro, 1 kilómetro, que nunca lo han hecho, ya van a sentir su corazón que les late. En insuficiencia cardíaca congestiva, en infarto de miocardio, en los problemas de angina, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El reposo, ¿no? O puede presentarse por arritmias, es decir, hay extrasístoles, post, después de la pausa compensadora, va a haber el dolor, va a haber las palpitaciones. O puede presentarse la taquicardia cuando hay incremento de los latidos. Los latidos se incrementan, ustedes saben, por varias causas, por el ejercicio o por patología, ¿no? Si los latidos son menos de 150 latidos, estamos hablando de taquicardia sinusal. Y si los latidos son más de 150, estamos hablando de taquicardia paroxística. Esto sí requiere tratamiento, porque son de inicio y fin súbito. El día que tengan un paciente con 200, 250 de frecuencia cardíaca, van a ver que es un paciente que aparece solito en emergencia o en su consultorio. Doctor, me muero, porque sienten que se les va la vida. Porque ya no sube sangre al cerebro, no sube sangre. El paciente presenta una frialdad tremenda, porque ya no hay sangre en su piel, está frío. El gasto cardíaco está adherido a menos, ¿no? Entonces, las taquicardias sí van a sentir y van a presentar palpitaciones. Otro caso que se presenta en las palpitaciones es en la fibrilación auricular no controlada. No controlada quiere decir que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, ahí los pacientes también se van a un ritmo irregular tremendo, más de 100, 120, entonces van a sentir sus palpitaciones. Los pacientes también recién esperan, muchos de ellos así para tratarse, cosa que es fácil tratar una fibrilación auricular. Bradistigmia son términos que los van a usar ustedes cuando hay bradicardia, que está debajo del rango, ya saben que 50 es el rango mínimo, cuando está menor ya es bradicardia, y taquisfigmia, taquicardia por encima del rango, ¿no? ¿No? Hay bradicardias relativas, pues, cuando la fiebre no sube, lo estimado, ¿no? En el caso de fiebre tifoidea, en una gripe, y cuando la fiebre aumenta, ¿no? Aumenta 10 latidos por cada grado de temperatura, acuérdense. O sea que eso les puede indicar más o menos la frecuencia que tiene un paciente. Pues, ya saben entonces que las palpitaciones es la sensibilidad del latido cardíaco, se acompaña muchas veces de mareos, dolor de pecho, disque. Esto se puede presentar en insuficiencia aórtica, sístoles, taquicardia mayores de 180. Otro de los signos importantes es el mareo y síncope que hablábamos al inicio. Esto ocurre como manifestaciones benignas y no como graves. Por ejemplo, en enfermedad vestibular, en epilepsias, en accidentes cerebrovasculares. Y cuando se trata del corazón, lo vamos a ver nosotros en arritmias, cuando hay un paro cardíaco, cuando hay un estrés intenso con un gasto cardíaco bajo, en estenosis de la aorta, en tetralogía falópica, en síncope del centro carotidio, en estenosis pulmonar, en hipertensión arterial pulmonar y primaria y en bloqueo de tercer grado. Cuando hay bloqueo de tercer grado, que se presenta la mayoría de estos bloqueos en personas de la tercera edad, 70, 80 años, que han comido toda su vida cantidad de grasa y calcificaron el nódulo de His, entonces ya no hay control, no hay un buen latido, entonces sus latidos se van a 35, a 30. Estos pacientes, por falta de irrigación, se caen muchas veces, se llama el famoso estocado. Estos pacientes son portadores para
ser implantados de un marcapaso. La mayoría de estos pacientes terminan con marcapasos, porque si no fallecen por contra bajo gasto, porque no pueden hacer ejercicio, caminan algo, suben escaleras y estos pacientes es muy grave su situación. Entonces tengan en cuenta eso. Y la tos y hemotisis, que es otro síntoma importante, les decía de antes, esto se presenta, por ejemplo, la hemotisis en estenosis mitral, en edema pulmonar agudo, tos con estenosis pulmonar de la edema pulmonar agudo, ¿no? También se presentan los cuadros de hemotisis. Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, va a haber tos, tumores mediastinales. No se olviden que la aurícula izquierda, cuando crece, presiona al nervio laríngeo recurrente. Entonces ahí va a producir no solo tos, sino va a producir ronquera. Cuando hay tumores mediastinales altos. Y en la estenosis mitral, por ruptura masiva de los alveolos, va a haber cuadros excesivos de hemorragia o de cuadros de hemotisis. Eso lo vamos a hablar el día que hablemos, mañana que hablamos de patología mitral. Van a ver por qué es la causa, es importante. Vamos a ver ahí por qué el cuadro de hemotisis, ¿no? Otro de los síntomas que es importante que vean es la fatiga. Fatiga no es lo mismo que cansancio. Por eso en las historias clínicas tengan mucho cuidado cuando pongan cansancio o fatiga. Fatiga ya es un síndrome difícil de evaluar. ¿Qué indica la fatiga? Un gasto cardíaco bajo. Indica una arteria neurocirculatoria, por ejemplo, en el síndrome de la costa. En cardiología, la fatiga acompaña a cardiopatías crónicas como las valvulopatías, ¿no? Y esto viene como consecuencia de una mala perfusión de los tejidos. Yo les decía, por el bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces hay mala oxigenación y como consecuencia hay pérdida de la masa muscular. Esto es lo que se denomina también caquexia cardíaca, ¿ya? Otro de los síntomas y signos importantes es la nicturia y poliuria, que lo mencionamos. Este es un síntoma temprano de aumento de la presión de aurícula izquierda, ¿no? Miren, cuando hay nicturia y poliuria en un paciente, nicturia es la orina por la noche y se incrementa cuando hay insuficiencia del ventrículo izquierdo, hay aumento de la presión de la aurícula izquierda. ¿Dónde se presenta? En estenosis mitral. En estenosis mitral crece la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, al acostarse el paciente, el retorno venoso al corazón mejora, ¿no? Y tiene una baja de la resistencia periférica, entonces mejora la perfusión renal y hay una mejor filtración glomerular en la noche. Esta es la causa, esta es la parte fisiopatológica. Otro de los signos que debemos hablar es la posición de cuclillas, que es tomada por los enfermos congénitos cardíacos de tetralogía de Fallot. Presionan su diafragma, se ponen en posición de cuclillas para aliviar su disnea. Hay otro signo importantísimo que habíamos hablado, la ronquera. La ronquera, esto se presenta en los pacientes cardíacos cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, cuando hay aneurismas de aorta. Van a presionar el nervio laríngeo izquierdo y les produce una ronquera. Y el paciente se va a quejarse, primero se va donde el otorrino, y le duele el pecho, que no puede hablar, y el otorrino le da tratamiento. Yo tengo pacientes que incluso le dicen que tiene cáncer de laringe, y no es así. Entonces le toman una placa y un tremendo aneurisma de aorta. Esto hay que tener cuidado. Cada signo tiene un porqué. Y otro de los signos importantes que habíamos visto es el edema, pues. También llamado edema, que es la hinchazón, que es la acumulación anormal de líquido en el intersticio, ¿no? Es una tumefacción localizada o general. Deja fovea a la palpación. Si el edema es generalizado de cabeza a pies, estamos nosotros hablando ya de una nasarca, ¿no? Cuando es el edema cardíaco al inicio es blando, ustedes fácilmente con su dedo aplastan en la tibia y van a ver un edema blando.
Pero ya si se hace crónico, pasa tiempo, años, los tejidos se organizan y ya se torna duro, ¿no? ¿Cuándo hay edema en un paciente? Cuando ya desarrolla insuficiencia cardíaca derecha, y este desarrollo por lo general en insuficiencia ya es tardío, ¿no? Se marca, cuando pongan ustedes edema en su historia, van a marcar con cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, de acuerdo a la presentación, es importante. Ya saben que el edema es una acumulación de líquido en el intersticio, ¿no? Se hace evidente cuando hay al menos 10% de líquido en el tejido conjuntivo, hay tumefacción, ¿no? Si es de origen venoso, ya nosotros vamos a diferenciarlo, se debe a una flebitis o varices, ¿no? Causa edema frío a su lado porque hay una obstrucción mecánica. Entonces hay que diferenciarlo. Esto es una flebitis y un edema de miembros inferiores por otra causa. Debe ser flebitis o varices. Por varices, por lo general es frío, con fovea. Y por lomboflebitis, que es otra causa de edema también, que puede ser unilateral, es inflamatorio. Vamos a ver que hay calor, dolor y rubor, ¿no? Y nos da la localización de la trombosis, ¿no? Por lo general, el edema siempre es blanco, brilloso, se llama flegmasia alba dolex, ¿no? Acá ustedes ven miembros inferiores como así tienen que marcar. No se toca suavemente, hay que presionar contra la tibia para ver un buen edema y queda marcado así, ¿no? No es que yo lo presiono con la junta, hay que presionar bien, ¿no? Acá hay un edema que es localizado, que ya por otro caso, ¿no? Una causa de flebitis, hay que diferenciarlo bien. Acá hay color, rubor, dolor, es diferente, hay que saber diferenciar, ¿no? Acá se marca, puede haber edema también cardíaco, renal, hepático, hay que saber diferenciarlo, ¿no? Hay que saber diferenciarlo nada más. Entonces les decía que hay escalas para ver la clasificación del funcional de las cardiopatías, ¿no? Una de las escalas que tenemos es la de Nueva York, la Asociación del Corazón de Nueva York, que se produce con NIA, que este es el que más usamos. Entonces, en las historias clínicas, ustedes cuando hay este tipo de insuficiencia van a poner NIA, y en las historias así lo van a encontrar. Clase 1, cuando no hay limitación de la actividad física. Clase 2, cuando hay leve limitación de la clase física, de la actividad física. Clase 3, cuando hay acentuada. Dice, voy al baño, me canso. Y clase 4, cuando hay incapacidad física y malestar. ¿Cómo me canso? Me peino, me canso. Clase 4. Tienen la otra escala, el Medical Research Council, la escala 0, por ejemplo, cuando no hay sensación de falta de aire al correr, y ya, la 1, sensación de falta de aire al correr y llano. 2, andan más despacio que las personas de edad llano por falta de aire, tienen que parar para respirar cuando andan su propio paso en llano. 3, para respirar después de andar unos 100 metros o tras pocos minutos en llano, ¿no? Y 4, cuando hay falta de aire que le impide salir de la casa. Esta es la otra escala, la del MRC. Y hay otra tercera escala que se llama la escala de Borg modificada. 0, cuando no hay nada de distia. 0,5, muy, muy ligera, apenas apreciable. 1, cuando es muy ligera. 2, cuando es ligera. 3, cuando es la disnea moderada. 4, algo intensa. 5, intensa. La 6, cuando está entre 5 y 6. Y 7, intensa, muy intensa. Y 8, entre 7 y 9, de muy intensa a muy, muy intensa, casi máxima, ¿no? Estas son las 3 escalas que hay para calificar el estado de un paciente que se encuentra con distia. Descansamos 2 minutos, tomen agua y vamos a hacer la segunda clase.